Hola, buenas. Vengo a presentaros una metodología que llevo varios años trabajando con ella, que se llama Learning a Live Language Through Its Own Culture, aprender lengua viva a través de su propia cultura. Mi nombre es Cristina Novoa y llevo 19 años siendo profesora de primaria de inglés, maestra de inglés. Bien, os voy a presentar entonces esta metodología. Y como introducción os diré que dominar una o varias lenguas extranjeras hoy en día con la revolución tecnológica en la que estamos inmersos se antoja imprescindible. El aprendizaje de dichas lenguas no debe plantearse de forma aislada, se debe aprender a través de la cultura del conocimiento de la población que hace uso de ellas, sus culturas, tradiciones, costumbres y formas de vida para contrastarlas con las nuestras propias. Live, LAL, Learning a Live Language Through Its Own Culture, o Aprender Lengua Viva. Propone aprender la lengua extranjera partiendo de la cultura del país donde se habla. Las actividades versarán sobre historia, geografía, canciones típicas, gastronomía, literatura, etcétera, de ese país. El maestro será guía de trabajo y facilitador de los recursos necesarios, siendo el alumno el responsable de crear su propio aprendizaje. Nos basaremos en las inteligencias múltiples y las TIC será una ventana abierta al mundo real desde el aula. La motivación será el eje transversal de esta metodología. Por lo tanto, si empezamos a ver la presentación, veremos que lo primero que nos encontramos es un bebé y dice, ¿cuántas horas pasa estudiando este bebé para aprender su lengua materna? Pues efectivamente, los bebés pasan un año entero escuchando la lengua materna hasta que producen su primera palabra. Por lo tanto, en inglés, cuando estamos enseñando, en inglés, francés, cuando estamos enseñando una segunda lengua, nos empeñamos en que los niños escriban y produzcan desde el primer momento o muy pronto. No esperamos este tiempo que ellos están simplemente en la habilidad del listening, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Si nuestra lengua materna tardamos un año en aprenderla y 6 años hasta que podemos escribir la primera palabra, cuanto más en una lengua extranjera, ¿de acuerdo? Cuando el nivel de interacción es mucho menor porque tenemos 2, 3 o 3 horas y media de clase como mucho. Debemos decir también que los sentidos son muy importantes en el aprendizaje de una lengua. Cuantos más sentidos podamos intervenir, más fácilmente se aprenderá esa lengua y más estímulos estaremos dotando a nuestro cerebro. Bien, sin cultura no hay lenguaje y sin lenguaje la cultura no se sustenta. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros pensamos que con esta metodología, basarnos en la cultura de cada país, es la forma más fácil de aprender dicha lengua, porque hay muchísimas expresiones que surgen del día a día, del uso de la lengua. Siempre pongo el ejemplo de eres un pesetero. Tú intenta traducir, todos entendemos, eres un pesetero o yo soy una pesetera, ¿vale? Pero tú intenta traducir esto a un francés, a un inglés, a un americano que no conozca nuestra cultura, que no sepa que el 28 de febrero, hasta el 28 de febrero del 2002, nosotros usamos una moneda que se llamaba peseta. Por lo tanto, una persona pesetera era una persona que no quería gastar las pesetas, que era tacaño, ¿de acuerdo? Entonces, para aprender todo esto necesitamos conocer algunas partes de la cultura y sabemos que el lenguaje se está modificando, está interactuando cada día y están llegando extranjerismos en todo momento. Por lo tanto, es muy importante tener esto en cuenta para el aprendizaje de un idioma, el crear textos vacíos de contenido o buscando que este texto cuadre perfectamente con el vocabulario que yo le quiero enseñar a los niños, pero no tiene como base la cultura, ni siquiera tiene como base la realidad del niño, ni tiene nada que ver con su día a día, pues posiblemente sea aburrido y no sea significativo para él. Bien, otra de las cosas que quiero decir es, si vamos a aprender la cultura de un país, lo más importante, a partir de ahora, a mí me gusta decir que mi libro de texto será el mapa del mundo, porque cualquier país, en mi caso el inglés, en vuestro caso si dais francés, alemán o cualquier otra lengua, el portugués,
esos países serán perfectamente sujetos de estudio, ¿vale? En mi caso, como es el inglés, pues todos los países que tengan el inglés como lengua nativa serán fantásticos para estudiar. ¿Qué vamos a estudiar en ellas? Pues imaginaros, si quiero estudiar en España toda la cultura de nuestro país, pues empezaré por ver cómo son nuestros taxis, el toro, nuestro mapa, las catedrales más importantes o muchísimas, vemos la peseta, vemos los billetes y las monedas, ¿vale? Vemos que que es alrededor de la paella, que es una comida típica, que en muchas casas, vale, que es valenciana, pero que es verdad que en muchas casas, aunque sean en otras partes de España, los domingos es un día típico para comer paella y en casi todos los bares de España tenemos paella. Bueno, pues alrededor de la paella también no es solo cómo cocinarla, sino que surgen bueno, pues, cosas típicas culturales alrededor de la paella. Los toros, el flamenco, el Museo del Prado, Velázquez, Goya, ¿vale? Dalí, Picasso, Miró, ¿vale? Son cosas típicas de nuestro país. La Puerta del Sol, ¿qué significa la Puerta del Sol? Pues que en fin de año, ¿qué es fin de año? ¿Por qué se celebra fin de año? Porque hay otros países que tienen unas culturas diferentes a las nuestras. Y estos son algunos iconos que los más mayores, los de mi generación y mayores, otros algunos no los conocerán, ¿vale? Nos representan. Bueno, pues por ejemplo el naranjito de los Juegos del Mundialito, ¿vale? Seguimos. Ya llevando el trabajo y el uso de la lengua al aula, he de decir que hay unas high frequency words que son de gran importancia en países nativos y que las utilizan en su propia lengua, las utilizan día a día, ¿de acuerdo? Como en Estados Unidos y en Canadá, ¿vale? Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Si ellos para enseñar su propia lengua, su lengua nativa, usan las high frequency words para enseñar su lengua, pues cuanto más nosotros, que es una segunda lengua y que se supone que más difícil, ¿de acuerdo? Ellos tienen en muchos colegios estas cartulinas que podéis ver y ellos, los niños, pueden hojearlas para usar cada vez una diferente o si no se les ocurre qué poner y ponen siempre la misma, variar en su uso, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que estas son las high frequency words y después tenemos otras que nosotros usamos, pues no sé, como fotosíntesis, ecuación, geofísica, cuando usamos contenidos para utilizar la lengua, para aprender la lengua, que realmente poco las van a utilizar en su vida diaria. Entonces estas palabras, aunque siempre es maravilloso aprender inglés, sea a través de una materia o a través del puro inglés, ¿vale? Pero sí que es verdad que a través de una materia son palabras muy específicas que se utilizan muchísimo menos. Por lo tanto, sabemos que un idioma, lo que no se practica, se acaba olvidando. Y sabemos que una forma muy importante de aprender un idioma es la evocación, es decir, llevar a la memoria de trabajo, a la memoria, a la anteriormente llamada memoria a corto plazo, que es la que hoy se llama memoria de trabajo, volver a la memoria, buscarla en la memoria a largo plazo y utilizarla a menudo, lo que es evocar el vocabulario. Vale, tenemos un esquema del AL, ¿vale? Que si veis se ve poquito, ¿vale? Pero veis de cada color tenemos unas actividades. Esto va alrededor como las agujas del reloj de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Entonces vemos, por ejemplo, los marrones que tenemos una actividad que se llevará a cabo. Por ejemplo, puede ser un e-twinning o puede ser una realidad aumentada de Quiver y tiene cada una en su mismo color la inteligencia múltiple que se trabaja con esa actividad. Aquí tenemos otra con su inteligencia o inteligencias múltiples, aquí otra, la receta, la literatura, todas las actividades que llevamos se trabaja al menos una o dos inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque yo le voy a hacer un test a mis alumnos a principio de curso, muy sencillito, que están colgados en internet,
en el que podéis sacar unas conclusiones en el momento, le hacéis el test, hay para niños y para adultos, y ahí vemos si el niño en qué habilidades destaca más y cuáles debemos mejorar para tenerlo en cuenta a la hora de elaborar nuestras actividades. Vamos, este fue el año que elegimos la India, ¿vale? Y veis que tiene la actividad con sus inteligencias múltiples debajo, ¿de acuerdo? Bien, os hablaba antes del libro de texto. Todos los coloreados serán susceptibles de estudio en esta metodología, ¿vale? Lo que os hablaba, las inteligencias múltiples de Howard Gardner, en mi blog, que luego os daré la dirección, hay recogidos varios test gratuitos, totalmente gratuitos, y que en el mismo momento te dicen en qué inteligencia destacas más y en cuáles menos. Eso no quiere decir que no seas bueno en unas, que seas bueno en unas y en otro no vayas a ser bueno, no. Si quiere decir, Howard Gardner destaca que tú de forma innata destacas en unas habilidades, pero que si trabajas las demás puedes llegar a ser bueno o incluso muy bueno. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son las actividades de introducción que vamos a llevar a cabo con esta metodología? Vamos a llevar la realidad aumentada. Quiver es una herramienta gratuita de realidad aumentada en la que podemos buscar en internet, descargamos lo que nos haga falta y descargamos unos folios, ellos los pintan, en este caso con el mapa de la India, y pintan la India en este globo, y luego con el móvil o con la tablet se convierte en realidad aumentada. Les encanta y es una muy motivadora forma de comenzar la unidad. Previamente yo a empezar la unidad les pido que busquen información sobre el país que vamos a trabajar, en inglés o en español, dependiendo del nivel que tengan y dónde esté trabajando en ese momento. He trabajado en colegios rurales agrupados pues con 8 niños de todas las edades en el mismo aula y todos los niveles, por lo tanto no pueden hacer lo mismo unos que otros, pero bueno, te acostumbras a trabajar con todos. Entonces, cada uno de acuerdo a su nivel. Y luego con el móvil o con la tablet cobran vida, ¿de acuerdo? Entonces, este globo se puede girar, se puede mover, se puede ver de noche, se puede ver de día, con estrellas. La bandera gira y se pueden sacar fotos, se puede grabar a los niños detrás hablando en inglés, en español, etcétera. Es una aplicación que les encanta y sobre todo muy motivadora para comenzar cualquier tipo de actividad. Os diré que hay esto, pero que hay estas dos que son las que sirven para esta metodología, pero para otras actividades que hagáis con vuestros alumnos hay muchísimas más, ¿vale? Y hay muchísimas otras aplicaciones de realidad aumentada también gratuitas. Skype, la India. Nosotros nos conectamos por Skype con la India, con niños realmente de la India, y nos presentamos, hablamos en inglés, ponemos en práctica algunas actividades, etcétera. Esta es una actividad también muy motivadora para empezar el trabajo en el aula. Luego trabajamos siempre la geografía del país. En este caso, con los más pequeñitos hicimos este puzzle gigante porque era más fácil para ellos, con algunas imágenes típicas, y con los mayores hicimos ya el mapa de la India, cantamos canciones y hicimos rimas con la geografía. ¿De acuerdo? Después trabajamos los símbolos nacionales, Gandhi, las fiestas típicas. Es un vídeo que ellos ven, utilizamos la Flip Classroom. La Flip Classroom consiste en que se graban vídeos o se buscan vídeos en internet, esos vídeos se preparan, se adaptan a ellos y se mandan a casa, se ven en casa y después en clase se hace el trabajo efectivo, ¿de acuerdo? Para que cada uno en su casa lo vea a su ritmo, lo que no entienda lo pueden preguntar, pero luego eso ya lo traen trabajado de casa y ganamos tiempo en clase, que es lo más, pues lo que más tiempo lleva, y que esto hay que hacerlo en clase, pues esto, unir unos con otros. Los mayores ya pueden escribir y hacer su propia redacción sobre lo que estamos trabajando, los símbolos más importantes, Gandhi, quién fue, dónde nació, qué hizo por este país, etcétera, etcétera. Utilizamos también Google Maps. Google Maps es una aplicación fantástica que todos conocemos
y que utilizo con mis alumnos en el aula para pasear por distintas ciudades de los países que estamos visitando. Así podemos comparar nuestro pueblo donde vivimos o nuestra ciudad, depende de los alumnos que tenga, y el sitio que estemos visitando, ¿vale? Aprovechamos para practicar estructuras de is, der, ar, o comparativo y superlativo, etcétera, etcétera. A ellos les encanta visitar otros países y además de ser motivador, pues fomenta el uso de la expresión oral en lengua extranjera, que es fantástico. Luego, siempre utilizamos una canción en esta metodología. En este caso, escogimos la canción de Diwali is Here porque es una festividad típica de la India. Por ejemplo, cuando trabajamos Nueva Zelanda, trabajamos el himno de Nueva Zelanda porque el himno está en inglés, está en maorí y está en lenguaje de signos, con lo cual nos dio pie a trabajar muchas cosas y a que los niños, bueno, pues vean el lenguaje de signos, aparte de ser un himno realmente muy bonito. Elegimos también literatura, vimos la historia de Diwali y la trabajamos. Depende del nivel que tengas. Si tienes niños de secundaria, pues eliges un pasaje de literatura pues, con más dificultad o que se adapte a los contenidos que quieras trabajar, ya sea gramática, ya sea vocabulario, ya sea lo que sea. A mí me venía muy bien esta historia y se adecuaba tenía una conexión con todos los trabajos que habíamos hecho previamente, por lo tanto les encantó, tenía sus canciones y todo. Bien, luego Flip Classroom, creo que lo expliqué antes, que es trabajar en el aula una parte y mandar unos vídeos para casa que lo vean tranquilamente a su ritmo y de acuerdo a su nivel educativo. Por ejemplo, nosotros la gramática, que es la parte más tediosa del inglés o de los idiomas, ¿qué hacemos? Los grabamos en clase, hacemos un vídeo con la parte de gramática que queremos trabajar y después lo trabajamos en el aula. Tengo pegatinas, tarjetones de colores con las partes de las diferentes estructuras, etcétera, etcétera, y vamos haciendo una especie de juegos, construyendo frases, construyendo párrafos, ¿vale? Usando de manera auténtica esta gramática y para ellos es muy motivador, aparte que lo aprenden mucho mejor, ¿vale? Entonces aquí tenemos 3 ejemplos. Uno de los vídeos, bueno, tengo un montón, pero uno de ellos fue las órdenes de clase. Todas las órdenes están recogidas aquí, todas las que, bueno, pues que se me ocurrieron y son los niños los que dicen cada una de las órdenes. Este es el auxiliar do das, el verbo to be, etcétera. Bien, entonces en el desarrollo trabajamos, por ejemplo, en educación física el yoga y siempre en todas las veces que llevamos a cabo esta metodología trabajamos una receta, la cocinamos en clase y luego pues nos la comemos. Y a la vez esa receta se le da en inglés y en español a los niños para que la traigan hecha de casa. Entonces el que quiera, no es obligatorio, la puede traer hecha de casa. Así luego cuando lo hacemos en inglés en clase, pues ya saben cuánto es una cucharadita o una pizca o todas estas palabras y expresiones específicas de la cocina que si no fuera de este modo, pues posiblemente no las conocerían o no las trabajarían o las tendrían que memorizar, ¿vale? De forma no significativa. Entonces, después trabajamos también la historia. Siempre se busca en todos los países un aspecto de la historia significativo para ese país y adecuado al nivel de nuestros alumnos. Trabajamos eTwinning. eTwinning es una plataforma magnífica con la que podemos ponernos en contacto con niños y profesores de todas las partes de Europa y hemos hecho muchísimos proyectos. Entre ellos, bueno, pues este que veis aquí, que es de tarjetas navideñas. Este es muy sencillito, nos pusimos en contacto con varios países, hicimos un proyecto
en el que nos intercambiábamos tarjetas navideñas por correo, que era lo que más le destacamos de esta actividad fue mandarlas por correo y que le llegaran a los niños a cada uno la suya. Fue muy divertido, provocamos pues eso, el escribir en inglés de forma significativa a un niño que ya sabían su nombre y apellidos, bueno, muy motivador. Luego tenemos la plataforma Smile and Learn, una plataforma que sirve para inglés y para español. Es una plataforma magnífica en la que tienes cuentos y partes de historia, puedes cocinar, juegos, de todo, infinidad. Puede estar, está organizado por niveles y se puede trabajar en inglés, en español, creo que está en francés, en alemán. Es gratuita, una parte de la plataforma es gratuita y el resto es pagando. Pero nosotros ahora en nuestro cole la tenemos pagando porque la Junta paga por esta plataforma, pero gratuita también vale muchísimo la pena, es una pasada. Bien, otra actividad es crear badges. Hay aplicaciones en internet con los que creas tus propias insignias, ¿vale? Entonces yo creo mis propias insignias, como veis ahí les pongo detrás un imperdible y al más trabajador, esto para facilitar también bueno, pues las relaciones sociales, ¿vale? Si en clase no solo se portaron bien, sino que ayudaron al compañero, o si alguien se burló de un compañero y el otro lo defendió, bueno, pues se ponen estas insignias que se llevan a casa, se le enseñan a sus padres y al día siguiente vuelven al cole para podérsela poner a otro niño. Luego, Duolingo y EWA, hay muchísimos más, es como el primer pasito a la gamificación. Estas aplicaciones, también gratuitas, que las podemos descargar en el móvil, lo que hacen es trabajo de inglés en casa, 5 minutos, 10 minutos, es muy poquito tiempo y los niños les van dando estrellas, los dejan, si pasan varias fases, les abren el paso siguiente y los dejan seguir jugando. Eso no es muy poquito tiempo el que tienen que dedicar. Y les gusta mucho. Duolingo al principio lo utilizaba mucho, ahora descubrí EWA y casi me gusta más que Duolingo. Y da muy buen resultado porque el propio móvil les pita y les dice, hoy no has jugado, y bueno, y les pone el apartado que tienen que llegar. Ahora Duolingo también tiene acceso para los profesores o para los padres para que veamos la evolución del niño, cómo ha trabajado, ¿vale? Y ya la evaluación. Siempre que he viajado a países de habla inglesa, me he traído periódicos en papel de allí. Me parece fundamental que tanto nuestros alumnos en español conozcan los periódicos, que sabéis que no lo conocen. La mayoría se trabaja poco con los periódicos en el aula, puesto que es muy difícil, o tienen tendencias políticas, o bueno, si hay accidentes como que son un poco abrumadoras, no sé. Pero yo creo que no está mal que los niños, no a lo mejor profundamente, pero bueno, que sepan manejar los periódicos. Y a mí me interesaba mucho, entonces todos los países que he visitado me he traído todos los periódicos que he podido. Y aunque no estemos trabajando en ese país, yo les saco todos los periódicos y a modo de evaluación sí que me gusta que busquen estructuras, o las estructuras trabajadas, o el vocabulario trabajado, o o que encuentren frases cómo las pueden decir de otra forma. También me gusta que trabajen, además de estos periódicos, los periódicos online, que busquen noticias de ese país, si encuentran algo relativo a lo que hemos aprendido. Veis las manos de los niños cuando van encontrando diferentes cosas que ya hemos trabajado. Y nos queda Quiver, que ya os hablé antes de él, y Quiver lo volvemos a utilizar como memoria. Tienen que preparar una especie de memoria en inglés, esta vez sí que obligo que sea en inglés, claro, porque ya lo hemos trabajado, no como al principio de la unidad, en el que tienen que grabar su voz, pueden grabar su cara con el mapa del mundo o con la bandera, haciendo un resumen de lo que han aprendido, lo más significativo de este país, lo que más les ha gustado, o si quiero ya a nivel, tienen que construir frases con tal y tal estructura gramatical sobre el país. Bien, The Magazine es otra plataforma magnífica que tiene millones de recursos. The Magazine, su propio nombre lo indica. Ahora se llama Smile Bilingual Project. Vale, entonces The Magazine es una plataforma en la que tenemos revistas mensuales. En cada revista tienes diferentes artículos sobre historia, literatura, bueno,
infinidad de cosas de cada país. Lo magnífico bueno, además de que tiene muchísimos recursos, tiene para infantil, tiene cuentos, ahora van a incorporar teatro. Lo que más me gusta es que cada artículo que tú leas allí, por ejemplo, los que sois de Science o de naturales, podéis buscar artículos que vayan de acuerdo a lo que estáis dando, porque tienen artículos muy chulos, están estructurados por niveles y por grados. Están estructurados, si por ejemplo vuestros alumnos van a sacar un A1, pues está estructurado por los niveles de Cambridge. Y si no, lo podéis buscar por el grado de curso, por el curso que lleven vuestros alumnos. Y lo más maravilloso de esta plataforma es que ¿veis el mismo mapa que tengo yo? ¿Vale? Pues en cada país que piques y cada artículo que encuentres va a tener un audio de un nativo de ese país. Es decir, puedes escuchar todos los acentos de todos los países donde se habla, en este caso, el inglés, lo puedes escuchar tus alumnos. O sea, es la mejor forma de acercar diferentes acentos a nuestros alumnos, porque a veces nos centramos en el acento británico y cuando escuchan un acento indio o un acento estadounidense, pues cuesta muchísimo más preparar el oído, ¿vale? Entonces nuestros alumnos con esta plataforma tienen la posibilidad de escuchar todos los acentos, cada artículo con un acento diferente e ir haciendo el oído a esto. ClassDojo es fantástico, es una aplicación que tengo para comunicarme con los padres y tiene 1000 millones de recursos, están pendientes del Día del Padre, del Día de la Madre, de San Valentín y puedes sacar 1000 recursos, además que cada niño tiene su avatar y es una forma muy cómoda de, sin dar información personal a los padres de tus alumnos, estar en contacto relativo al comportamiento, a la evolución del niño o a cualquier necesidad que tengas que hablar con los padres y sobre todo mandarles fotos y vídeos del trabajo del aula. La Fundación Vicente Ferrer es una fundación con la que llevo mucho tiempo trabajando, en lo que hacemos solo una actividad al año. La Fundación Vicente Ferrer lo que hace es en Anantapur, en una zona de la India, bueno, pues colabora, provee de comida, de plantas potabilizadoras, de muchas cosas. Y entre las actividades que tienen es actividades con niños europeos. Entonces hacemos cada año un tema. Pues este año, por ejemplo, los abuelos. Pues los abuelos, los juegos populares. Entonces les mandamos fotos, todo en papel, evidentemente, porque ellos no tienen recursos tecnológicos, y les mandamos un dossier con todos nuestros niños y explicando en inglés los juegos populares. Otro año, por ejemplo, los contrastes, la ciudad y el pueblo. Y entonces ellos también nos hacen lo mismo y nos mandan el propio dossier. A mis alumnos les encanta recibir este dossier y por supuesto a ellos les rechifla encontrar el nuestro. Y además la fundación te manda una persona que cada año te da una charla a nuestros alumnos muy adaptado a los niños, contándoles cómo se vive allí, cuál es la cultura, bueno, la comida, etcétera, etcétera. Bien, y con esto termino. Aquí tenéis mis datos por si a alguien le interesa o tiene alguna duda. Muchísimas gracias.